Hebreos 12, capítulo 4 al 3. Amén. Bueno, dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Capítulo 5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Capítulo 6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si tú estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigan como a ellos les parecía, mas a este, para los que no es provechoso, para que recibamos su santificación. En verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Amén. Bueno, esta palabra del Señor nos habla a nosotros sobre la disciplina que el Señor trae a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí? Y Él nos disciplina en nuestras vidas. En muchas ocasiones nosotros escuchamos que la gente dice: nosotros estamos pasando momentos duros y difíciles porque el Señor nos está disciplinando. Y nosotros creemos que la disciplina es un castigo, ¿cierto? Pero resulta que en la palabra griego, la disciplina se dice paideo, que significa entrenar, ¿sí? O sea, que la disciplina no es un castigo. La disciplina es un entrenamiento que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros lo vemos como castigo. El Señor nos está castigando. Eso no es cierto. El Señor nos está entrenando. Amén. Es más, el Señor en su misma palabra dice que mientras nosotros estemos en este mundo vamos a vivir muchas aflicciones, ¿sí? Pero que de todas ellas el Señor nos va a guardar. Eso lo habla en el Salmo 34, capítulo 19 exactamente, ¿sí? Entonces, si ustedes están pasando por momentos difíciles, momentos de aflicción, el Señor los va a pasar de todas ellas, porque tenemos que tener en cuenta de que el Señor nunca va a poner una prueba que tú no puedas soportar. Tú en muchas ocasiones vas a decir: yo esto no lo soporto, yo esto no lo aguanto, yo no creo resistirlo, pero Dios sabe que sí. Dios sabe que tú sí lo puedes soportar. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos dificultades y aflicciones diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Él sabe hasta dónde tú puedes tener esa fortaleza. Yo en una ocasión decía: mucha gente vive esas enfermedades de cáncer y sobresalen a ellas. Yo decía: esa persona tenía esa fortaleza para poder sobrepasar esa dificultad. Bueno, aquí el Señor dice en el versículo 4, dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Cuando el Señor nos disciplina o cuando el Señor nos está en este momento entrenando, no debemos mirarlo, como les dije ahorita, como castigo, como que algo malo hice, sino porque Él nos está preparando para algo mejor. No debemos mirar esta disciplina como que el Señor nos está mirando con enojo, que el Señor nos está mirando con ira, no, porque Él nos mira como hijos y nosotros como padres vemos a nuestros hijos con amor, ¿sí? Amén.
El mismo Señor nos dice que nosotros no debemos menospreciar el castigo, ¿cierto? Porque el Señor dice que la disciplina, Él nos disciplina, pero es a nosotros como hijos. Él no disciplina a aquel que no es hijo. Él también nos dice que nosotros no debemos menospreciar el castigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el castigo es el entrenamiento que Él nos está dando y que debemos seguir adelante, que debemos esforzarnos y que en medio de esa misma aflicción y de esa misma prueba que estamos pasando, ahí está el Señor. Nosotros no estamos pasando la prueba solos, nosotros la estamos pasando con el Señor. El Señor en su misma palabra dice que Él nos da la mano, ¿sí?, para guiarnos, que nos da su brazo para sostenernos. Pero lo que pasa es que como nosotros no lo vemos, no lo creemos, pero Él está ahí. Él sabe lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. En el versículo 6, el Señor dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo al que recibe como hijo. Todos nosotros, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? Amén. Eso significa que nosotros siempre vamos a recibir un pequeño azote de parte de Dios, y que nosotros debemos verlo con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros sí somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios siempre va a recibir una disciplina. Una disciplina es un entrenamiento. Amén. Dice el Señor también que en el versículo 7 dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Nosotros en muchas ocasiones no nos gustaría pasar por estos momentos difíciles. Es más, nosotros decimos: pero es que si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que pasar esta situación? Si somos obedientes, ¿sí?, si seguimos el camino de Él, ¿por qué tenemos que pasar esta situación? Pues resulta que tenemos que pasarla por lo que ya lo dije anteriormente, porque somos hijos de Dios, pero también porque Él nos está puliendo. Resulta que Él lo que quiere es prepararnos para algo mejor, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos el día oscuro, vemos las tinieblas, no vemos salida ni horizonte a lo que estamos viviendo. Pero es que el Señor tiene el control, tiene todas las cosas bajo control. Él ya tiene todo controlado. Pero Él sabe por qué nos está pasando y para qué nos está pasando por esto. Nosotros lo único que le decimos es: Señor, es ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué tú tienes que pasarnos por esto? ¿Por qué yo? Pero es ¿por qué? Porque el Señor te está preparando en medio de la aflicción, en medio de la prueba, porque tiene algo mejor para ti. Esto con el fin de que cuando el Señor tiene eso preparado tan grande para ti, tú ya tengas la madurez espiritual, la sabiduría y el conocimiento para recibir esa gran bendición. Entonces nosotros no debemos, yo sé que en este momento muchos estamos pasando por momentos duros y difíciles, unos económicos, otros de enfermedad, otros en el hogar, pero debemos ver es que el Señor nos está pasando por esto porque nos está preparando para algo mejor, ¿sí? Lo que debemos preguntarle al Señor es: ¿para qué me estás preparando en este momento de aflicción? ¿Para qué me estás pasando por esta enfermedad? De pronto el Señor te está pasando en esta enfermedad para que en el momento en que Él te va a sanar, tú aprecies tu salud, tú aprecies que el cuerpo que el Señor te dio, lo cuides, lo alimentes, para eso. Si tú estás pasando un momento de aflicción económico, en el que tú no ves salida, porque a veces cuando el hogar de uno es tocado económicamente, aunque no lo crean, la mayoría de las áreas son tocadas, ¿sí? Porque tú ya dejas de orar, tú ya no buscas al Señor, tu carácter cambia, tú te enojas por todo, tú ya no tienes paciencia, tú ya no tienes tolerancia. Pero es que el Señor te está pasando por eso
para mejorar eso, mejorar tu carácter, ser más apacible, ¿sí? Para ser un hombre sabio, un hombre que las bendiciones que Dios te va a dar, tú seas un buen administrador con eso, ¿sí? Entonces no lo mires que me llegó la racha, no lo mires que me llegó la ruina, no. El Señor necesita que tú pases por eso porque te está preparando, porque vienen cosas mejores para ti, para que tú lo recibas mejor y ya no vayas a cometer los mismos errores que anteriormente cometías. Amén. Bueno, en el versículo también hablo de que nosotros sufrimos también dificultades, ¿sí? Porque somos muy insensatos en nuestras vidas. Insensatos porque muchas ocasiones, no solamente a mí, sino yo creo que a todos los que estamos aquí, hemos tomado decisiones equívocas. Tomamos decisiones por emociones o decisiones porque un amigo nos aconsejó, pero nunca tomamos una decisión porque el Señor nos la haya dado. Nosotros primero tomamos la decisión y después vamos al Señor, ¿cierto? Y después llegan las aflicciones, llegan las consecuencias de todo lo que hicimos. En este caso, ¿qué nos enseña el Señor? Que si nosotros estamos pasando por lo que estamos pasando, primero debemos ponerlo al Señor, delante del Señor, y ahí sí tomar la decisión. Ustedes dirán, pero ¿cómo nosotros vamos a saber que esto es lo que nos conviene? Porque en algún momento las cosas van a surgir muy ligeramente o tu corazón va a estar lleno de paz, ¿sí? El Señor dice que todo lo que trae angustia, temor, duda, incredulidad y inseguridad no es de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Entonces, eso es lo que nos llama el Señor. Nosotros a veces somos tan insensatos y yo conozco familias que toman decisiones financieras equívocas y por emociones, pierden muchas cosas y después, por eso, su familia es la que tiene que vivir las consecuencias de esas malas equivocaciones. Lo digo por mi caso. En una ocasión nosotros tuvimos una casa y tomamos decisiones porque la gente nos decía, ay no, tomen la casa, no importa en qué lugar sea, pero es suya. Mentiras. Usted nunca tiene nada hasta que tenga las escrituras de eso. Mientras tanto, eso sigue siendo de banco, ¿sí? Entonces nosotros hicimos caso y nos metimos en el cuento, pero es que nosotros no lo pusimos delante del Señor y entonces como éramos rebeldes, el Señor nos dejó sin trabajo, nos dejó a veces, nunca nos dejó sin comer, pero siempre había escasez terrible, ¿sí? Y la casa no la quitaron. Nos quedamos sin casa, nos quedamos sin trabajo y para dónde ir. Por una decisión mal tomada, sin ponerla antes, primero, a los pies del Señor. Por eso llegan las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el Señor ahí te está enseñando que, primero, delante del Señor, todo lo que tú toques, cualquier cosa. A mí me podrán decir que yo soy muy religiosa, pero es que hasta para venderle a un cliente yo necesito que la gracia de Dios esté en él, ¿sí? Porque si el cliente ve esa gracia, me va a comprar. Pero es que ni siquiera eso ve, ¿sí? Entonces el Señor, si tú estás pasando un momento difícil, pregúntate, en esta situación, ¿qué me está enseñando el Señor? ¿Será mi carácter, mi mal genio, mi orgullo, mi altivez, mis malas decisiones, mi afán de conseguir? Esa es otra cosa, el afán de conseguir. Entonces uno lo consigue, ay sí, lo conseguí, chévere, lo tengo, pero después empiezan a venir las consecuencias. ¿Por qué? Porque fue una mala decisión. Entonces tú cuando vayas a tomar una decisión ya vas a saber que primero lo pones delante de Dios. Y el Señor va a abrir las puertas y va a hacer que todo salga súper bien, que tú vas a decir a qué horas fue esto y cómo fue esto, ¿sí? Amén. Bueno, en el versículo 8 dice, si a ustedes se les deja sin disciplina, imagínate que el Señor dice, si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces que todos reciben, entonces serían bastardos y no hijos. Aquí nos está diciendo el Señor que todos aquellos que no están en este momento disciplinados o no están siendo preparados por el Señor, no son hijos de Dios. Entonces, si nosotros estamos viviendo aflicciones, alegrémonos, porque somos hijos de Dios, ¿sí?
No miremos la prueba como lo feo, sino porque somos hijos de Dios y porque nos están preparando, ¿para qué? Para algo mejor, ¿sí? Entonces no vamos a mirar, de aquí en adelante no vamos a mirar la disciplina como castigo, ¿cierto? Sino como ¿qué? Como que nos están entrenando para algo mejor. Y entonces vamos a pasar esa situación o esa circunstancia más fácil, más alegres, más gozosos, ¿sí? Sin amargura, sin tristeza, ¿sí? Porque la amargura, ¿qué hace? Que contamina también a tu familia. ¿Ustedes sí sabían eso, que la amargura también contamina a la familia? Eso. Entonces, y el Señor dice que en medio de la amargura y de la aflicción tenemos que tener el gozo del Señor, ¿sí? A veces uno dice, pero ¿cómo me quito esta amargura? Les doy un consejo. Métanse al cuarto del Señor, hablen con Él, chillen con Él, griten con Él, canten, alaben. Y el Señor les llena su corazón de gozo. Y la amargura se fue. ¿Ves? Amén. Entonces el Señor dice, gócense en medio de la aflicción, porque ustedes son mis hijos. ¿Listo? ¿Cuántos estamos viviendo aflicciones en este momento? Amén. Amén. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? A gozarme en esa aflicción, porque es una prueba. ¿Listo? Bueno, versículo 9. Después todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Aquí el Señor nos dice que si nuestros padres nos disciplinaban a nosotros le obedecíamos, ¿cierto? ¿Cómo más no vamos a obedecer si es el Señor el que nos disciplina? Porque Él más que nadie sabe lo que a cada uno de nosotros nos conviene, más que nuestros propios padres, ¿sí? Porque nosotros como padres nos podemos equivocar. Si nuestros padres, a veces nosotros como padres vemos que nuestros hijos sufren, ¿cierto? Quisiéramos que ellos no vivieran eso, sino fuéramos nosotros los que estuviéramos viviendo eso. Pero nosotros como padres sabemos que es necesario que ellos pasen por eso para que su vida se fortalezca y sean más sabios para tomar decisiones cuando las tengan que vivir. Entonces es necesario que nuestros hijos pasen por eso, pero también es necesario de que nosotros pasemos por esto. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Bueno, en el versículo 10, disculpen. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Imagínense, nuestros padres nos disciplinan a nosotros por poquito tiempo, ¿cierto? Como a ellos mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Resulta que nuestros padres nos disciplinan, como dice la palabra del Señor, por un momentico. Pero es que resulta que el Señor siempre lo va a hacer mientras nosotros tengamos vida en este lugar. Todos los días siempre el Señor nos va a disciplinar. Nosotros pasamos de una prueba y no terminamos de pasar de una cuando llega la otra, ¿cierto? Y siempre va a ser así, porque el Señor ya te disciplinó en una parte de tu área con esa situación. Ahora te va a disciplinar otra parte de tu área con otra situación. ¿Por qué? Porque es que el Señor, Él no pule vidrios, sino pule joyas. Y tú y yo somos unas joyas, ¿sí? Y cada día de nuestras vidas nosotros vamos a vivir eso, siempre. ¿Por qué? Porque es que Él quiere que tú seas el mejor en tu trabajo, el mejor en tus negocios, el mejor en tu hogar, el mejor como padre, como hijo, como hermano, como empleado, el mejor. Y cuando Dios lo toma a uno y lo disciplina, eso sí que duele, y duele mucho, ¿sí? Duele mucho, y a veces nosotros somos muy rebeldes con Dios. Nosotros lo único que le decimos al Señor es: ¿por qué nos tienes que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque otros están bien. Porque es que al Señor no le importa al Señor le importas tú, ¿sí? Y tiene que disciplinarte, y a veces te tiene que azotar duro, porque a veces nosotros somos de corazones duros. Y si no entendemos a las buenas, entendemos a las malas. Pero siempre tenemos que tener presente que la aflicción, la prueba no es un castigo, es un entrenamiento que te está dando, porque te va a dar algo mejor, ¿sí? Él te va a dar algo mejor y te está entrenando para eso.
para que eso que tú vas a recibir en tus manos, tú lo administres bien, tengas la sabiduría de guiar bien las cosas. Amén. ¿Sí? ¿Los estoy aburriendo o algo así? ¿Para nada? Bueno, listo. Bueno, íbamos en el versículo 10, ¿cierto? Entonces, en medio de esa aflicción, el Señor nos instruye, nos guía, nos enseña, nos disciplina, nos entrena en todas las áreas de nuestra vida. En el orgullo, en la altivez, en la soberbia, en la administración, en la economía, en todo es Él. Amén. Bueno, el versículo 11. El versículo 11 dice: ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz quienes han sido entrenados por ella. ¿Sí ven? Que el mismo Señor dice que necesitamos ser entrenados en la aflicción. Y aunque en este momento estamos pasando ese dolor, no lo vamos a entender, porque nos va a doler. En este momento que estamos viviendo esta situación, vemos el camino sin salida. Vemos que las puertas se cierran. Vemos que el amigo que creíamos que era nuestro amigo ya no está. Vemos que cada día nuestra enfermedad es más dura, más dura, más dura. O sea, en ese momento vemos que la disciplina de Dios es más dura. Pero no, es que Él necesita hacerlo así. Para el que en el momento en que tú estás pasando por esa prueba, tú vas a decir, era necesario pasar por esa prueba. Y ya sé por qué era necesario vivirla, porque necesitaba ver las maravillas que Dios tenía para mí. ¿Sí? Nosotros en ese momento no vemos futuro, no vemos salida, no vemos solución. Pero es que resulta que Dios ya tiene el control de todas las cosas. Y Él no nos va a dejar ahogarnos. Él no nos va a abandonar. Él ama a sus hijos y como nos ama a nosotros que somos sus hijos, pues nos va a soltar. Pero nosotros como hijos seamos obedientes y veamos la aflicción como entrenamiento. Entonces, ¿qué es la disciplina? Un entrenamiento. ¿Sí? Entonces Dios te está entrenando. Uno va a decir, Señor, pero tú ¿para qué me estás entrenando? Y yo hoy, aquí digo, por todo lo que yo viví, situaciones económicas, a mí el Señor me tocó mucho en la economía, más que en la salud y más que en los problemas del hogar, me tocó mucho en la economía. Y yo aprendí que fue que Él me enseñó a ser buena administradora. Yo perdí plata, yo perdí la casa, yo me amargué. ¿Sí? Yo buscaba consejos de amigos donde me daban malas decisiones y perdí plata. Pero hoy el Señor me enseñó que a ser buena administradora dolió porque perdí plata, de verdad que sí, pero valió la pena. Y hoy puedo decir que el Señor me ha enseñado a ser buena administradora y aún necesito ser más entrenada para ser mejor administradora. ¿Sí? Lo mismo en la enfermedad. Una vez es en la enfermedad, que porque me está pasando esto, que no sé qué, que sí, pero es que nosotros ni siquiera nos alimentamos, ni siquiera hacemos ejercicio, y el Señor nos sana y seguimos igual. ¿Sí o no? A veces el Señor pasa a las personas por momentos difíciles y uno dice, esta persona sí que pasó momentos difíciles, o sea que va a cambiar. ¿Cuál cambia? Sigue igual de altivo, de orgulloso, de soberbio. Pero hay otros que pasan la dificultad y vea que el Señor los cambia. Son más humildes, más sabios, mejores administrativos, más amorosos, más pacientes, más tolerantes. Y dice uno ahí, esa persona aprendió en la aflicción. Y aprendió y fue bien entrenado. Y hay otros que Dios dice, ¿cuántas cosas el Señor tiene que hacer para entrenar bien a esta persona? ¿Sí? Yo he conocido a mucha gente que el Señor hasta se lleva los familiares de este mundo para entrenar a esa persona. Así de duro es cuando uno no quiere hacer las cosas por las buenas, sino por las malas. Y lamentablemente nosotros siempre lo buscamos es por las malas. Pero yo aprendí. Entonces yo espero que si alguno de ustedes no ha sido buen administrador,
que está viviendo algún momento difícil, gózate, porque es que el Señor te está entrenando, porque tiene cosas grandes para ti. ¿Amén? Bueno, listo. Nosotros a veces pasamos por muchas necesidades, y yo siempre he dicho que cuando nosotros vivimos una circunstancia difícil, en esa disciplina hay un propósito. Tú no lo pasas por chévere, porque como Dios te ama tanto, quiere lo mejor para ti, tiene bendiciones para ti, es necesario que eso que tú estás viviendo es con un propósito. O sea, toda disciplina no es ni castigo, es un entrenamiento. ¿Con qué? Porque Él te está entrenando para un propósito. Amén. Entonces, de ahora en adelante, lo que tú estás viviendo lo vas a vivir como un entrenamiento, ¿sí? Y con gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te está preparando. ¿Para qué? Para recibir algo grande. ¿Amén? ¿Sí? Es como como le va a dar a un niño chiquito a que levante esta batería. No es que se va a golpear, se va a caer, se va a estropear. Entonces Dios nos va a dar de a poquito, ¿sí? Para que cuando nosotros recibamos ya lo grande, sepamos cómo hacerlo. Porque grandes cosas tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero para recibirlo nos va a entrenar. ¿Y qué es el entrenar? La disciplina. No se les olvide eso, ¿sí? Yo veía que la disciplina era el castigo, y anoche cuando yo leía esto yo decía, uy no, ahora cada prueba que yo pase es porque el Señor me está entrenando y lo voy a recibir con gozo. ¿Amén? Bueno, y vamos en el versículo 11, ¿cierto? Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Esta partecita también me tocó a mí anoche, porque yo conozco mucha gente que en medio de las dificultades y de las pruebas, ellos se cansan, ¿cierto? Y se cansan y botan la toalla y no quieren seguir adelante. Entonces, y no quieren seguir luchando. Y el Señor siempre nos dice que la mano de Él siempre nos toma, y que cuando nosotros nos vayamos a caer, el brazo de Él nos va a sostener. Yo conozco mucha gente que ha vivido muchas aflicciones duras. Una que me tocó bastante fue la de un gerente que trabajó en Panamericana. Él era un buen hombre, ¿sí? Él tenía todo, tenía su trabajo, era gerente a nivel nacional, sus carros, todo. Pero por una mala decisión se metió con una muchacha, y pues ahí llegó el problemita, ¿no? Acuérdese que si uno no es obediente con el Señor y tiene su hogar y pone los ojos en otras personas, llega el castigo, ¿no? La gente no lo cree, pero es así. O sea, eso es de desobediencia, y la desobediencia que trae consecuencias. Entonces, él fijó sus ojos en otra persona, dejó su hogar, se dejó sus hijos, él se fue con esta persona, tuvo una niña, y esta persona lo único que quería era la plata de él, porque tenía un nivel económico chévere. Y ella se fue, un día se le llevó la niña, y pues para él eso fue muy duro. Entonces él empezó a meterse mucho en el cuento, y en el trabajo empezó a irle mal, con su ex esposa le empezó a ir mal, con la mujer con la que se fue también empezó a ir mal, y él no se sobrepuso a esto y no quiso seguir luchando, y un día él decidió ir al cuarto de su hijo y se ahorcó, se quitó su vida, porque no tuvo valor de seguir adelante. Por eso cuando nosotros estamos viviendo un momento difícil, nosotros siempre tenemos que decirle al Señor que nos dé las fuerzas, ¿sí?, para poder sobrevivir la situación. Que cuando estemos tristes, que nos dé gozo, para que en medio de la situación no estemos tan tristes, sino llenos de ese gozo, y vamos a poder pasar esa dificultad, ¿sí? Y ahí el mismo en ese momento de la prueba y de la disciplina, Dios está en medio de ella. Por eso es que a veces yo veo también a muchos hermanos
que pasan situaciones duras y se levantan y siguen adelante y siguen luchando y hasta que llega un tiempo en que su vida está llena de victoria. ¿Por qué? Porque ellos decidieron seguir luchando y seguir caminando en los caminos del Señor. Ustedes no están solos, Dios está con ustedes, pero como somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros, nos está entrenando porque vamos a recibir algo mejor. Amén. Bueno, en el versículo 13 dice: hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Nosotros a veces andamos cojitos en la misma prueba, ¿cierto? Pero si nosotros andamos cojitos en la misma prueba y seguimos con la misma indisciplina, seguimos con la misma soberbia, con la misma altivez, entonces ¿qué hace el Señor? Nos pone cojitos en las dos piernas, porque es que Él quiere nuestra salvación y Él quiere que nuestros caminos sean rectos. Él quiere que cada uno de nosotros andemos de acuerdo a la voluntad de Él. Pero cuando nosotros no hacemos caso, Él necesita azotarnos. A veces nosotros andamos con tanto afán que a veces el Señor necesita quebrarnos una piernita para que no corramos tanto, ¿sí? A veces nos hace caer en una escalera y nos troncha el pie y nos mantiene 8 o 15 días en la camita para que no corramos tanto. Y nosotros en la cama nos angustiamos que el trabajo, nos angustiamos que los clientes, nos angustiamos que esto. Y entonces el Señor dice: a ver, es que fui yo el que te puse ahí para que descanses, ¿sí? Entonces, si nosotros no andamos por el camino recto, así como el Señor permite, para que nosotros seamos entrenados para lo que Él nos va a dar, entonces ¿el qué hace? Nos volvea la otra pierna. Entonces, a partir de la fecha, hermanos, lo único que yo les puedo decir es que no peleen con Dios, ¿sí? Porque Dios te ama mucho, ¿sí? Y como tú eres el hijo de Él, Él te está entrenando, ¿sí? Te está entrenando porque Él tiene cosas grandes para ti y no te las va a dar hasta que te entrene, para que cuando tú las recibas con humildad, con gratitud, con sabiduría, con conocimiento y con una muy buena administración, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. Y hermanos, en medio de la aflicción, gócense. Miren, si ustedes están muy afligidos, muy tristes, muy angustiados, no busquen al hermano, ni siquiera busquen suena duro decir, pero ni siquiera busquen a sus hijos ni a su esposa. Busquen a Dios, ¿sí? Mire que Él allá, cuando un hijo busca a su padre, ¿cómo se siente el padre? Gozoso, ¿cierto? ¿Qué hace el padre? Abrazarte. Cuando este hijo llora, el padre llora. Por eso cuando tú estás pasando por la prueba y tú estás llorando, Dios llora contigo. Cuando tú estás gozosa, Dios se goza contigo. Cuando tú estás triste, Dios está triste contigo. ¿Ves? Por eso yo te digo, no estás solo. Y allá en la aflicción, en tu cuarto, dobla rodilla, allá nadie te ve. Y dile al Señor: mira, Padre amado, yo estoy furioso por esto. Ábrele el corazón al Señor. Yo no entiendo para qué estoy pasando por esto, pero ya hoy lo entendí, porque es que tú me estás entrenando, porque algo grande tienes para mí. Me equivoqué, estoy asumiendo las consecuencias de esa equivocación, pero de aquí en adelante voy a andar conforme a tu voluntad, porque tú me estás preparando para cosas grandes. Dios siempre nos prepara para cosas grandes, ¿sí? Siempre nos prepara para cosas grandes. Perdemos cosas, pero es que a veces es necesario perder esas cosas para empezar a fijar y colocar los ojos en Dios. Nosotros pedimos una casa, pero ahorita le estamos pidiendo primero al Señor, ¿sí? Que se haga la voluntad de Él, no la de nosotros, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo un negocio, pero primero lo pusimos en las manos del Señor, y ahí el Señor va andando y nosotros ahí detrás de Él, sin afán, ¿sí?
Entonces, la situación la dificultad no es un castigo, es un entrenamiento para las cosas que Dios va a darte a ti. Amén. Amén. Bueno, hermano, entonces ahí sentaditos, quiero que ustedes cierren sus ojitos y vamos a orarle al Señor.